¿Por qué es importante el clima organizacional o laboral? Mira, lo del clima laboral, qué bueno que lo preguntas porque es fundamental. Y yo siempre he dicho que al menos hay 5 cosas, 5 aspectos por los cuales yo creo que vale la pena enfocarnos y determinar una estrategia de clima laboral en nuestra organización. Mira, primer aspecto, el clima laboral tiene que ver con las personas. Muchos creen que el clima laboral es una cuestión más organizacional y sí, efectivamente, pero al final, ¿cuál es el factor importante dentro de una organización? Son las personas. Entonces, hablar de clima laboral, enfocarnos y dedicarle el tiempo a generar un buen clima laboral significa dedicarle tiempo a las personas. Entonces, creo que es el primer aspecto que es relevante. Se trata de las personas y las personas es el activo más importante que tenemos en nuestra organización. Entonces, simplemente por ese aspecto me parece que merece la pena. Segundo aspecto, y viene encadenado en lo mismo, pasamos en la administración pública o en cualquier organización pública al menos 8 horas diarias trabajando, ¿no? Y con las expectativas del nuevo gobierno, incluso creo que van a trabajar los funcionarios hasta los sábados. Es decir, de 40 horas a la semana van a pasar a 48 horas. Son 48 horas, casi 50 horas a la semana que convives permanentemente con tus compañeros de trabajo. Me parece que vale la pena, si esas 50 horas a la semana las vas a entregar, digamos, a tu equipo de trabajo, me parece que es necesario que el ambiente sea cordial, ¿no? Para generar un ambiente que a todos nos guste, que al final del día esas 48 horas sean agradables, ¿no? Porque ya las tenemos que cumplir de todos modos. Tercer elemento, te platico, está comprobadísimo y hay muchos estudios muy serios sobre el clima organizacional que contribuye y propicia una mejora en la productividad, ¿no? Entonces, una persona que va a trabajar y que, como te digo, pasa 40, 50 horas a la semana rodeado de las mismas personas, resolviendo problemas, estando en situaciones de estrés o de conflicto, que es muy común, es el clima laboral un factor detonante para que la productividad se incremente, ¿no? Es decir, el ser humano trabaja mucho mejor en ambientes que son cordiales, ¿no? En ambientes donde hay respeto, en ambientes donde hay confianza, porque en ambientes de conflictividad, en ambientes adversos, la productividad se ve afectada de alguna manera, eso es inevitable, ¿no? De igual manera, el cuarto punto que a mí me parece muy relevante, por qué debemos mejorar el clima laboral, es por el efecto que tiene en la cuestión de la innovación y la creatividad. Las organizaciones públicas actualmente están sujetas cada vez más a una exigencia mayor de parte de la ciudadanía. Entonces, no debemos ya tener este paradigma de venir trabajando con un esquema burocrático, sino por el contrario, debemos fomentar la innovación, la creatividad. Y esta innovación y creatividad muchas veces está en nuestro personal, ¿no? A veces infravaloramos el valor que nos pueden aportar porque estamos acostumbrados a que las personas siempre realicen la misma actividad. Si generamos un clima laboral adecuado donde los incentivamos o les damos un ambiente propicio para la innovación y la creatividad, dentro de ciertos espacios evidentemente que la institución y la organización pueda proveer, sin embargo creo que es rescatable, ¿no? Y podemos generar un ambiente muy propicio para la innovación. La innovación no tenemos que verla tampoco como cambiar todo lo que estamos haciendo, simplemente es poder generar un nuevo resultado o un nuevo proceso para llegar más bien a un mismo resultado, ¿no? Probablemente busquemos el resultado, lo tengamos muy claro, probablemente ya lleguemos a ese resultado, pero a través de la innovación y la creatividad podemos quizás generar mejores procesos, mejores procedimientos para ese resultado tenerlo de una manera más, digamos, económica en términos organizativos, ¿no? El quinto elemento por el cual me gusta mucho que las personas trabajen en el asunto del clima organizacional es porque laborar en el sector público es complejo. Y es complejo ¿por qué? Porque tenemos dinámicas laborales ya de mucho tiempo atrás que están todo el tiempo permeando y todo el tiempo en conflicto con nuevas ideas. Tenemos una normatividad muy exhaustiva, a veces mucha reglamentación. No podemos llegar y decir, esto lo vamos a hacer de esta nueva manera porque yo quiero, porque la verdad es que no. ¿Por qué? Porque generamos un impacto hacia las otras áreas con las que trabajamos. Entonces, los cambios son graduales. Entonces, ya trabajar en el sector público, en las instituciones públicas, implica un ambiente de cierta restricción. Entonces, a mí me parece que el clima laboral es uno de los aspectos que todavía están en nuestro control. Es decir, me parece que ahí sí podemos todavía influir, podemos generar algún impacto, sin necesidad de distorsionar, digamos, el trabajo organizativo, ¿no? Entonces, dentro del cúmulo de cosas y factores y elementos que la organización pública no permite, digamos, un movimiento o un control, me parece que el clima laboral, el cómo trabajemos nosotros, sí es algo que depende enteramente de las personas que están en un momento dado. Entonces, creo que merece la pena trabajar y generar una estrategia para mejorar el clima laboral, porque te digo, al menos en cuanto a innovación, en cuanto a productividad, en cuanto a mejores formas de resolver los problemas,
En eso solamente vamos a generar, digamos, factores positivos, ¿no? Vamos a encontrar respuestas positivas con un buen clima laboral que pues me parece que es muy redituable, ¿no?